Oliver Twist es una de las novelas más célebres de la literatura universal. Es la novela más conocida del escritor inglés Charles Dickens. Fue escrita entre 1837 y 1839 y se presenta en ella un cuadro de sociedad inglesa de la época de victoriana. Dickens denuncia en esta obra la precaria situación de los orfanatos y el maltrato que se daba a los acogidos, entre ellos la delincuencia y la marginalidad de Londres, y el triste papel del sistema judicial que no duda en castigar severamente al pobre chico. Oliver, desde la muerte de su madre, es un pequeño huérfano que pasa por mil y un penurias. Desposeído de su condición social al nacer, la encuentra al final de la mano del señor Brownlow, y gracias a un medallón de su madre, Oliver sufre los malos tratos en el hospicio que le acogió en su nacimiento, hasta que escapa de su influencia y de su último trabajo como ayudante de sepultero, para marchar a la ciudad de la que había oído mil maravillas. Novelista inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal y el principal de la era victoriana, supo manejar con maestría el género narrativo, con humor e ironía, y una aguda y álgida crítica social. En su obra destacan las descripciones de gente y lugares, tanto reales como imaginarios. La popularidad de sus novelas y relatos cortos durante su vida y el presente es fácilmente demostrado por el hecho de que ninguna se ha dejado de publicar. Dickens escribió novelas por entregas, el formato usual en la ficción en su época, por la simple razón de que no todo el mundo tenía los recursos económicos necesarios para comprar el libro, y cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lectores nacionales e internacionales. Entre sus obras, además de Oliver Twist de 1837 a 1839, escribió papeles póstumos del Club Pickwick de 1836 a 1837, Canción de Navidad de 1843, David Copperfield de 1849 a 1850, La pequeña Dory de 1855 a 1857 e Historia de dos ciudades de 1859. Dickens vio la propuesta de la ley siendo debatida calurosamente cuando era reportero parlamentario para el Morning Glory y continuó atacándola en la ficción y periodismo durante el resto de su vida. Antes de 1834, los trabajadores pobres eran compensados por la parroquia con una pequeña suma o paro para salvarlos del hambre. ¿Qué pasaría con sus sueldos fijos como agricultores? Estos fondos de emergencia se hicieron con la intención de echar una mano a la gente hasta que pudiera mantenerse por sí solos. Los enfermos y los parados también eran responsabilidad de cada parroquia, mientras existían muchos problemas en el viejo sistema que la nueva legislación intentó reconducir. Una noche de invierno, en una pequeña ciudad de Inglaterra, unos transeúntes hallaron a una joven y bella mujer tirada en la calle. Estaba muy enferma y pronto daría a luz un bebé. Como no tenía dinero, la llevaron al hospicio, una institución regentada por la junta parroquial de la ciudad, que daba cobijo a los necesitados. Al día siguiente nació su hijo, y poco después murió ella sin que nadie supiera quién era ni de dónde venía. Al niño lo llamaron Oliver Twist. En aquel hospicio pasó Oliver los 10 primeros meses de su vida. Transcurrido este tiempo, la junta parroquial lo envió a otro centro situado fuera de la ciudad, donde vivían 20 o 30 huérfanos más. El día de su noveno cumpleaños, Oliver se encontraba encerrado en la carbonera con otros dos compañeros. Los tres habían sido castigados por decir que tenían hambre. El señor Bloomberg, celador de la parroquial, se presentó de forma imprevista. Dios mío, ¿no es usted, señor Bugle? Vengo a llevarme a Oliver.
Hoy cumple 9 años y ya es mayor para permanecer aquí. Ahorita no traigo. ¿Cómo te llamas, muchacho? Este chico es tonto. Hasta ahora la parroquia te ha criado y mantenido, ¿verdad? Bien, pues ya es hora que hagas algo útil. Estás aquí para aprender oficio, ¿entendido? Sí, señor. Al cabo de 3 meses, los chicos decidieron cometer la osadía de pedir más comida y tras echarlo a suerte, le tocó a Oliver hacerlo. Aquella noche, después de la cena, Oliver se levantó de la mesa, se acercó al director y dijo: Por favor, señor, quiero un poco más. ¿Qué? El chico fue encerrado durante una semana en un cuarto frío y oscuro. Ahí pasó los días y las noches llorando amargamente. Un cartel es puesto a las puertas del hospicio, donde se ofrece 5 libras a quien emplee a Oliver como aprendiz. El primero en interesarse fue el señor Sowerberry, encargado de la funeraria parroquial. Después de revisar minuciosamente al muchacho, decidió quedárselo. La junta parroquial decidió que Oliver se fuera en aquella misma noche, pero de camino a casa su nuevo amo, el chico no pudo reprimir las lágrimas. Eres el muchacho más desagradecido que he visto en mi vida. No, señor, no soy desagradecido, pero es que me siento tan solo. Por favor, señor, no se enfade conmigo. Sécate las lágrimas, ya llegamos. Aquí estoy con el muchacho. Dios mío, muy pequeño. Sí, es bastante pequeño, pero no se preocupe. Claro que te será. ¿Y quién lo va a pagar? Mantener a los niños de la parroquia cuesta más de lo que se obtiene de ellos. Menudo ahorro. Venga, talego de hueso. Charlotte, dale a este muchacho alguna de las sobras que hemos apartado para ti. Dormirás aquí. Supongo que no te molesta estar entre ataúdes. Y si te molesta, te aguanta. No hay otro sitio. Por las mañanas, unas violentas patadas en la puerta de la tienda despertaron a Oliver. Abre una vez. Ya voy, señor. Supongo que eres el mocoso del hospicio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10. Perdone, ¿es usted el que ha llamado? Soy el que ha dado patadas y tú eres mi subordinado. Anduvo una semana sin comer, apenas al cabo de la cual llegó al pequeño pueblo de Baronek. Cubierto de polvo y con los pies ensangrentados, agotados, se sentó a descartar en un portal y allí permaneció inmóvil y silencioso. De pronto se fijó en un muchacho de su misma edad, sucio y desaseado, que no paraba de mirarle desde otro lado de la calle. El desconocido, con la mano metidas en bolsillos de su pantalón, cruzó la calle delante de Oliver y dijo: ¿Qué haces aquí, colega? ¿Tienes problemas? Tengo hambre y estoy muy cansado. Llevo 7 días andando. Madre mía, tú lo que necesitas es una buena jola. Yo también ando pelao, pero algo conseguiré. El muchacho compró jamón y pan en una tienducha y Oliver hizo una larga y abundante comida. Me llamo Jack Dawkins, pero todos me llaman Pichastre. Seguro que vas a Londres, ¿a que sí? Eso pretendo, pero no tengo dinero ni sé dónde me podré alojar. No te comas el coco. Con eso, sé dónde darán un alojamiento gratis. Si te parece, haremos el resto del camino juntos. Sí, sería estupendo. Llevo sin dormir bajo techo desde que salí de la casa de mi amo. Entonces ellos atravesarían la ciudad de noche por las oscuras calles de Londres. ¿Veis al viejo que está en el puesto de libro? A por él. Oliver observó horrorizado cómo sus compañeros se colocaban detrás del respetable anciano. Luego el pillastre le metía la mano en el bolsillo y le robaba un pañuelo para desaparecer finalmente en un abrir y cerrar de ojos. Fue cuando entonces Oliver entendió que había estado viviendo con una pandilla de ladrones.
El terror y la confusión se apoderaron de él y no supo hacer otra cosa que echar a correr. La mala suerte quiso que en aquel momento el anciano se diera cuenta del hurto y a él Oliver corriendo. Lo tomó por el ratero, así que salió en su persecución gritando ¡al ladrón! ¡al ladrón! Pronto decenas de personas empezaron a perseguirlo y aunque Oliver corrió y corrió, finalmente lograron alcanzarlo. ¿Es el muchacho?, preguntaron. Sí, me temo que sí. En aquel momento llegó un agente y agarró a Oliver por el cuello de la camisa. No he sido yo, se lo prometo. Llévate de una vez, demonio. Oliver se incorporó a duras penas e inmediatamente se vio arrastrado por el policía. Aquel trajo un joven con zapalluelos. Es decir, yo fui la víctima del robo. Señores, dijo el caballero, no estoy seguro de que el muchacho haya sido el ladrón. Yo prefería dejar este asunto. Sin hacer caso de sus argumentos, el anciano fue conducido a una sala donde encontraban el juez Fogg. Tenía aspecto de hombre autoritario y estaba sentado detrás de una mesa situada sobre un estrado. Al lado de la puerta había una jaula de madera y en ella estaba encerrado Oliver. ¿Quién es usted?, preguntó señor Fogg. Mi nombre es Broglow, señor, contestó el anciano, y antes de prestar juramento rogaré a su señoría que permita decir algo. ¡Cállese!, ordenó bruscamente el juez. ¿Cómo?, preguntó el señor Broglow. Cuando llegó su turno, expuso su caso y concluyó diciendo: ruego a su señoría que trate a ese muchacho con indulgencia. Me temo que se encuentra muy mal. ¿Cómo te llamas, pequeño ratero?, preguntó el juez. Oliver sentía incapaz de responder por todo lo que él daba vueltas y más vueltas. Entonces Fogg se dirigió a su anciano que estaba a pie junto al estrado y preguntó: oficial, ¿cómo se llama este pilluelo? Este, al ver que iba a ser imposible sacarle una palabra al muchacho, improvisó su nombre. Se llama Tom Reader. En aquel punto del interrogatorio, Oliver, con un hilo de voz, suplicó que le dieran un poco de agua. Cuidado, se va a caer, gritó el señor Broglow. Al ver a Oliver tambalearse al instante, Oliver cayó al suelo. Ya se levantará cuando se canse, dijo el juez. Queda ordenado a 3 meses de trabajo forzado. Despejen la sala. De repente un anciano se digna, aunque pobre apariencia, irrumpió en la sala y avanzó hasta el estrado. No se lleven al muchacho, gritó. Yo soy el dueño del puesto de libros donde sucedió el robo. Lo vi todo y juro que él no es el ladrón. El juez miró con cara de desconfianza a todos los que lo encontraban en la sala y miró con indiferencia. El muchacho queda absuelto. El señor Broglow, ayudando librero, montó a Oliver en su coche y se lo llevó a su casa. Ahí por primera vez el muchacho fue cuidado con cariño y bondad. Por otro lado, llega a la casa Broglow un antiguo amigo del señor Gradgrind. Este desconfía de Oliver, pero Broglow tiene que pagar unos libros al librero y devolverle otro, así que decide enviar a Oliver para que haga esta tarea. Greenwich hace una apuesta a Broglow de que el chico no volverá, mientras Oliver se dirige a la librería. Se equivoca de camino teniendo un encuentro con Anita y Sikes, que rápidamente lo secuestran. Mientras tanto, en la casa, ambos señores siguen esperando al joven. Oliver, en su camino a la librería, toma una calle equivocada y de pronto se encuentra con Anita y Sin, que lo secuestran. En casa del judío quitan el dinero, los libros y el traje nuevo que llevaba. Intenta escapar, los ladrones lo atrapan de nuevo y Anita se pone de su parte. El alguacil va a Londres y lee un cartel donde se piden noticias del paradero de Oliver a cambio de una recompensa. Va a ver a Broglow y habla del muchacho sin decir nada bueno él, así que el caballero decide que ya no quiere saber nada del niño. Oliver y Sikes viajan en diferentes carromatos hasta llegar a una casa aislada y
ruinosa, que parece deshabitada. Ahí los reciben los compinches de Sikes, preparando todo lo necesario y se dirigen a la casa indicada. Salta una tapia y rompe una cerradura. Oliver le suplica que lo dejen marchar y Sikes maldice al judío. Hacen pasar al muchacho por una ventana enrejada del lavadero y les ordena que tomen la llave y abran la puerta. Este está decidido a dar la voz de alarma, pero antes de que puedan hacerlo aparecen dos hombres que les disparan. Lo hacen para pasar de nuevo por la ventana y se dan cuenta de que están heridos en un brazo. Los ladrones lo vendan y huyen cargándolo desmayado. Aparece un cómplice de Sikes en la casa de Fagin, el cual cuenta cómo tuvieron que dejar a Oliver en una zanja. No se sabe si vivo o muerto, ya que estaban siendo perseguidos y el joven era una carga para ellos. Rápidamente Fagin corre a la taberna para preguntar si han escuchado algo de él. Joven a lo que responde que no sabe nada. Al mismo tiempo pregunta por tal Mons. Las personas les dicen que no tardaría en llegar. Luego de esto se dirige a la casa de Sikes para interrogar a Anita y cerciorarse de que no sabe nada. Toby Cranston no mentía, el Bill Sikes había abandonado a Oliver, herido en una zanja. Al amanecer el niño seguía ahí, inconsciente. Se despertó sobresaltado al oír un quejido que salió de sus propios labios y reunió las pocas fuerzas que quedaban para incorporarse. Llegó a un camino al fondo, había una casa y así ella dirigió sus pasos. El mayordomo, el señor Giles, se sentía ya un gran héroe y así lo hacía saber a toda el personal en aquella mansión. ¿Quién sino él había tenido el coraje de enfrentarse a los ladrones? Y se decía a todos quién iba a abrir finalmente. El mozo de la casa se dirigió a la puerta, todos, mayordomo, cocinera y doncella, lo acompañaron. ¿Cuál será su sorpresa cuando al abrir la puerta tan solo vieron a un pobre niño enfermo que pedía ayuda? «Tengan piedad de mí», suplicó en voz lenta y suave. Después se puso a gritar: «Señora, señorita, hemos cogido a uno de los ladrones. Yo le disparé, yo le disparé». En medio de aquel bullicio se oyó una voz femenina que hizo reinar la paz. «Giles, aquí estoy, señorita Rose. No se preocupe, no estoy herido». El ladrón no opuso gran resistencia. «Señora Rose, pobrecito», exclamó, «está herido». «Herido de gravedad», contestó el mayordomo. «Señora Rose, llévenlo con mucho cuidado a la habitación de arriba y que Briggs vaya a buscar un médico». El doctor irrumpió en el comedor, exclamó: «Dios mío, querida señora Mayling, ¿cómo ha podido suceder? En fin, ¿encuentre usted bien?». «Bien, muchas gracias, señor Loversnet», contestó Ross, «pero hay un herido arriba que requiere sus cuidados». «Oh, claro», contestó el doctor. «Obra suya, Giles, según me han contado. Vamos, indíqueme el camino». «¿Qué ocurre?», preguntó Ross. El doctor adoptó una actitud de misterio y antes de contestar cerró cuidadosamente la puerta. «¿Ha visto usted al ladrón?», preguntó. «No», contestó la señora Mayling. «Aún no. Creo que deben ustedes verlo. Les aseguro que su aspecto le va a sorprender», dijo el doctor, subiendo las escaleras hacia el dormitorio donde se encontraba Oliver. «¿Qué es esto?», preguntó la señora Mayling. «Este chiquillo no puede ser un ladrón». «Los seres más jóvenes y más bellos», repuso el doctor, «son a veces las víctimas preferidas del crimen y del vicio». «Suponiendo que tenga usted la razón», dijo la señora Ross, «es también posible que este muchacho no haya conocido nunca el amor de una madre, ni el calor de un hogar, y que el hambre le haya forzado a osearse con lo peor de la sociedad». «Cariño», contestó la anciana abrazando a Ross, «yo soy mayor y mis días tocan a su fin. Espero que a la hora de mi muerte Dios se apiade de mí como ya me ha apiadado del prójimo. ¿Qué puedo hacer para salvar a este niño, doctor? Si me permite usted asustar un poco a Giles y a Britney, creo que podré arreglarlo», contestó el señor Loversberg, «pero con una condición. Cuando el muchacho despierte, yo mismo lo interrogaré y si lo que él diga deducimos que es un malvado irreductible, lo entregaremos a la justicia». Entonces llamaron a la puerta.
¿Quién será a estas horas?, preguntó el doctor. Son agentes del Cuerpo Especial de Policía. ¿Qué?, gritó el doctor. Sí, contestó Wrigley, yo mismo lo llamaré para que vinieran. Ross le dijo, Oliver, vamos a ir a pasar una temporada al campo y mi tía quiere que venga con nosotros. El aire puro te pondrá bien. Oh, muchas gracias, señorita Ross. Ahí podré trabajar para ustedes. Tengo tantas ganas de corresponder a su bondad. Ross manifestó sentirse mal. ¿Qué te ocurre, Ross?, le preguntó preocupada a la señora Maylin. Creo que estoy enferma, tía, contestó ella llorando. Oh, Oliver, exclamó sonrojado. ¿Qué temo lo peor si mi querida Ross quería yo sin ella? ¿Cómo podría vivir yo sin ella? Estoy convencido de que Dios no la dejará morir. Oliver entre sonsollos. No empieces otra vez con eso. Ella necesita un amor profundo, duradero, y tú, ¿todavía crees que soy un niño caprichoso? Creo que tú eres el joven que los jóvenes suelen tener, impulsos ciertamente generosos, poco duraderos, y creo que además que tienes adelante de ti un porvenir. Aquella misma tarde, Mons fue llevado a la fuerza a casa del señor Brownlow. ¿Cómo es posible que el mejor amigo de mi padre me trate de esta manera?, gritó el canalla enfadado. Si Edward ligó en tono triste al señor Brownlow. Tu padre era mi mejor amigo y era además el hermano de la mujer con la que iba a casar. Si la muerte no te la hubiera llevado inesperadamente la misma mañana de nuestra boda, pero no es de mí de quien quiero hablar, sino de tu hermano. Yo no tengo ningún hermano. Sabes que sí, es cierto que tú eres el único hijo del infeliz matrimonio que formaron tu padre y tu madre. Cuando tus padres se separaron, tu padre conoció a un oficial de marina retirado y viudo que viva en el campo con sus dos hijas. Una de ellas se enamoró de tu padre y él de ella. Al cabo de 1 año y medio estaban prometidos. Fue entonces cuando tu padre recibió la herencia de un pariente que vivía en Roma y tuvo que marcharse para allá, pero la fatalidad quiso que él cayera gravemente enfermo. Tu madre y tú acudisteis inmediatamente a su lado y al día siguiente de vuestra llegada, él murió sin dejar testamento, de modo que todos sus bienes fueron a parar a vuestras manos antes de marchar al extranjero. Siguió el señor Brownlow. Cuando tu hermano se cruzó en mi camino y lo rescaté de una vida de crimen y miseria, su gran parecido con el retrato del que te hablo me dejó impresionado. Así que si no quieres que te haga detener por cómplice del asesinato de Nancy, tendrás que contarlo todo ante testigos y devolverle a tu hermano lo que le corresponde. Haré lo que usted me pida, aceptó Mons, viendo si escapatoria. Este niño, dijo el señor Brownlow, Mons atrayendo a Oliver hacia sí, es tu hermanastro, fruto de una unión entre tu padre y tu amigo Edward. Os dejaba a ti y a tu madre en una renta de 80 libras. El grueso de su fortuna lo dividía en 2 partes. En una parte Agnes Fleming y otra parte el hijo de ambos, es decir, para Oliver. Mi madre hizo entonces lo que tenía que hacer, gritó Mons. Quedó el testamento y guardó la carta como prueba de la falta de mi padre. ¿Y qué pasó con el guardapelo y la alianza?, preguntó el señor Brownlow. Los compré, contestó Mons, a un matrimonio. Ellos lo habían recibido de la vieja que atendió a Agnes Fleming en el hospicio. Luego tiré los 2 objetos al río. Fue entonces cuando el señor Greenwood salió de la habitación para volver al instante después de empujarlo a la señora Woodley. ¿Conoce usted a este hombre?, preguntó el señor. No lo hemos visto en nuestras vidas. Después, cuando los Woodley se hubieran marchado, el señor Brownlow cogió de la mano de Ross y dijo, Edward Lefort, ¿conoces a esta señorita? Sí, contestó Moss. Alvin Fleming tenía una hermana pequeña que fue recogida por unos humildes labradores. La niña llevó una vida miserable hasta que una viuda que vivía en Chester se apiadó de ella y se llevó a su casa. Hoy está aquí, en esta habitación. Es la señorita Ross. Aquella noche Ross y Oliver llegaron un padre,
una hermana y una madre, y así cada uno lo encontró con su destino, inclusive Fagin, quien aquella noche pasaba las últimas horas de su vida en una celda, a la que esperaba de lo que ejecutaran al alba. El señor y la señora Bubblen, privados de su cargo, fueron sumiendo poco a poco la miseria y murieron en el mismo hospicio donde una vez habían reinado despiadadamente sobre otros. Fin.